Hola a todos, bienvenidos a este siguiente episodio de Diálogo Samario, un podcast que realizamos en la alianza entre Invest in Santa Marta y la Universidad del Norte. Obviamente es un espacio para hablar de las cosas positivas que están sucediendo en la ciudad de Santa Marta. Y tenemos una siguiente invitada en esta serie. Pili, cuéntanos de quién se trata. Gise, gracias. Pues nos complace mucho presentar en este episodio a Isabel Vázquez, directora de la Fundación Tras la Perla. Bienvenida. Gracias a las dos, Gise y Pili. Bueno, Isa, cuéntanos un poquito de Tras la Perla, que además suena mucho porque, pues por supuesto, tiene ese sello Carlos Vives, ¿verdad? Que es ese artista que representa a Santa Marta, por supuesto, pero sobre todo al Caribe y a nuestro país, y que, debo decir, para Uninorte es muy especial porque es nuestro doctor también en Ciencias Sociales, así que cuéntanos un poquito cuál es el rol de Tras la Perla en Santa Marta y en todo el Magdalena. Bueno, Tras la Perla, sí, tiene el sello Carlos Vives, es lo que llamamos la iniciativa creada por Carlos para trabajar por su territorio que da el origen a su música. Entonces, digamos que es como el corazón de Carlos, donde él crea esta iniciativa, que formalmente es una fundación, pero nos gusta hacer iniciativa porque tenemos un marco muy grande de acción, como de mirada de desarrollo territorial. Entonces, pues Carlos la crea con el corazón para volver a su tierra y para lo que él dice, como devolverle el haberle dado su música, porque todo lo que Carlos ha hecho se ha inspirado en este territorio. Aquí está su alma, aquí está su corazón. Entonces, Tras la Perla nace hace 9 años con la intención de traer un poco como la visión de Carlos, los sueños de él para el desarrollo de este territorio. Entonces, aquí estamos hace ese tiempo que les digo, ya 9 años, y digamos que todo, yo lo que hago también un poco es lo que Carlos hizo con la música, que es un poco modernizar algunos sonidos, inspirarse como en la identidad local. Hacemos eso un poco como hacia el desarrollo, como sí. Cuál es la identidad de los lugares, cuál es la vocación, qué es lo que esos lugares pueden ser, qué es lo mejor que pueden ser, y conectar oportunidades y capacidades para que esos territorios puedan florecer. Me encanta lo que estás diciendo, porque el desarrollo y la cultura son definitivamente transversales y muy importantes. Mirar la cultura dentro del desarrollo, eso hace Tras la Perla, no solamente con la música, no solamente con el arte, sino con todo lo que viene, la mirada que hay de una ciudad. ¿Cuáles son esos desafíos que Carlos y que ustedes en Tras la Perla están viendo en términos de desarrollo y de cultura para Santa Marta? Me gusta mucho que traigas el concepto de cultura, porque siempre también hay como unas divisiones en el mundo, pues para organizarnos nos hemos dividido, entonces ponemos la educación, la cultura, el medio ambiente, y como que todo está separado. Y un poco lo que hemos visto con Carlos es que tenemos que ver la cultura como en un marco mucho más amplio, y Carlos ha sido un poco ese referente cultural de país que también nos ha enseñado un montón de cosas, nos ha mostrado el territorio. Cuando nace La Tierra del Olvido, pues todos miramos la Sierra Nevada y quedamos fascinados con ver ese lugar, con esas culturas que la habitaban. Carlos las mostró en sus videos. Entonces, un poco lo que tratamos de hacer es como abrir esa mirada y entender que la cultura abarca mucho más, pues que no es solo la música, sino que tenemos que conectar todas esas cosas, todos esos referentes. Pensamos que la cultura es casi como el día a día, es lo que nos rodea todos los días, y hablamos como de que Tras la Perla está observando lo que pasa en el día a día del territorio y conectando con ese observar, con ese entender qué está pasando ahí cada día para poder transformar algunas de esas realidades que enfrentamos. A veces nos dicen como, pero Tras la Perla tiene que hacer más con los gestores culturales, y decimos sí, pero también tenemos que mirar lo que está pasando. Si estamos caminando por una calle y vemos que está la música tan duro y hay unos niños que están viviendo en ese espacio y no pueden casi que ni estudiar porque tienen un pico a su lado, pues eso nos llama, y también para nosotros eso es cultura, y es donde también queremos generar alguna incidencia, como para ponerte un punto muy, pues, de ejemplo, como muy cotidiano de la manera como estamos trabajando en Tras la Perla. Claro.
Pescadito es uno de los sitios de incidencia de Tras la Perla. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo es la actividad de la Casa de los Pescaditos? Sí, Carlos ha elegido unos lugares, porque como es volver a su corazón, a su alma, entonces sí hay como lugares que lo han conectado, que para él son prioritarios, como mirar, y Pescadito es uno de esos lugares. Entonces nos detenemos en Pescadito desde el inicio de Tras la Perla. Fue el lugar como donde empezamos a sembrar, porque además digamos que podíamos elegir también como en hacer visibilidad y hacer eventos, sí, pero teníamos que hacer algo nosotros mismos para vivir la cotidianidad de la ciudad, y Pescadito es como ese foco inicial donde ponemos nuestra atención. Entonces tenemos ese espacio que llamas la Casa de los Pescaditos, que hemos llamado así porque es como la casa del barrio, como la casa de la familia. En este lugar pasan diversidad de cosas. Ahí tenemos, por ejemplo, procesos con familias de acompañamiento en formación a mujeres, a hombres, a mujeres mayores, grupos de la tercera edad que están ahí, que llegan todo el tiempo como a conectarse con oportunidades y mejorar capacidades para mejorar sus ingresos, para tener nuevos talentos. Sí. Y tenemos, claro, la Casa de los Pescaditos es una casa para niños. Trabajamos con segunda infancia en formación complementaria, y lo que hacemos es que mapeamos un poco el territorio y entendemos con los colegios que hay unos temas de educación en los que tenemos que trabajar, que son, por ejemplo, el tema de lectura. Entonces tenemos libros, hacemos tardes de lectura, también inglés, también mejoramos, trabajamos en matemáticas y habilidades como de pensamiento lógico, y más como complementar el ejercicio que ya están haciendo los colegios, y también conectarlos a ellos como con oportunidades y capacidades para que puedan mejorar la calidad educativa. Entonces es como un satélite que complementa y que acompaña como al barrio en todos sus procesos y como en sus ideas de desarrollo. Fíjate qué interesante, Isa, porque uno pensaría, Isa, que la Fundación de Carlos Vives es música y no necesariamente es música. Sí, así es. Isabel todo el tiempo está hablando, menciona una palabra que son las capacidades, que es el fortalecimiento de las capacidades en el ser humano, y no son siempre las mismas. Hay quienes tendrán el talento para la música, quienes tendrán el talento para las artes, pero hay quienes tendrán el talento que necesiten aprender a leer o que necesiten desarrollar algunas capacidades, y ustedes están mirando, decías también, ¿cómo hacen esas miradas también? Dialogando y escuchando. Pues digamos, por ejemplo, vemos a los rectores de los colegios, nos sentamos con ellos a dialogar, a preguntarles, bueno, ¿cómo sienten ustedes los retos? ¿Qué dificultades están teniendo? ¿Cuáles son las áreas en las que ustedes consideran que tendríamos que trabajar? Y ahí pues la educación siempre es un eje central, y lo que decimos, esto tiene todo que ver con cultura y con talentos, porque sí, uno podría decir, nos dedicamos a la formación musical, pero realmente la mirada de Carlos, como les decía ahorita, es mucho más amplia. Quien quiera tener las oportunidades musicales, también lo conectamos, y además lo otro que queremos es no traer como cosas de afuera, sino como potenciar lo que hay. Por eso el énfasis en capacidades, que no sea como vamos a traer los super expertos en música o no, sino que hay, qué está pasando y cómo ayudamos a que eso sea lo mejor que puede ser, ¿sí? Entonces ahí es como donde decimos, ayudemos a esos maestros a hacerlo mejor en temas de deportes, que también es un énfasis importante que hacemos en Pescadito. Entonces vemos quiénes están formando en deportes a los niños y a los jóvenes, buscamos a la Universidad del Magdalena y decimos, profesionalicemos a estos entrenadores, porque el perfil profesional les puede ayudar a elevar sus capacidades y a entregarle mejor a los niños, claro. Pero no vamos a traer al super experto del Barça, ¿no? Exacto. O sea, ¿no? Porque también nos llegan esas oportunidades, claro, pero claro. Decimos, sí, chévere tener eso, pero cómo lo conectamos con lo que hay y que para los que hay tenga sentido. Claro, dejar capacidades realmente para quienes están allí. Y que nazca desde la esencia que ellos son, que es lo que Carlos ha insistido mucho, es la esencia del pescaditero, que tiene la fuerza, que tiene una forma de jugar fútbol, que eso se conserve, conectando con todo lo que hay, mejorando, por ejemplo, infraestructura es necesario para que todo, digamos, el caldo de cultivo esté bien. Sí. Pero conservar esa esencia es muy importante para nosotros.
Isabel, ¿cómo has hablado mucho de educación y hablas de cómo vas a los colegios y hablan con los rectores? Y hemos hablado, digamos que el hilo conductor de esto ha sido, siento que es dejar capacidades y formar capital humano. ¿Cómo desde la universidad podemos contribuir y en general de los sectores de educación, desde la academia podemos contribuir a que esas capacidades que tú estás percibiendo en esa observación permanente se desarrollen? Pues pienso que muchas cosas. Yo pues conozco la universidad en su sede de Barranquilla y veo pues que son enormes. Entonces yo pienso que es un eje muy importante el de la educación para seguir mejorando y conectando posibilidades. Pienso que instituciones como la Universidad del Norte, otras universidades, tenemos que lograr como generar unas sinergias para que haya como elevemos las capacidades de todas las personas que están en áreas de incidencia de la ciudad, tanto en lo público como en lo privado. Sí. En el evento que tuvimos recientemente de Tras la Perla hablábamos, vino David Escobar, que es el director de Confama, y nos contaba un poco como los ejemplos y las maneras como se han construido alianzas entre públicos y privados. Sí. Que van generando como una cierta institucionalidad en las ciudades y que empujan todos estos procesos de desarrollo. Y yo pienso que en Santa Marta ahí tenemos un reto importante, interesante, que es como construir toda esta institucionalidad. Hablábamos de cultura, entonces decimos un teatro de Santa Marta, un montón de espacios que entre todos podríamos decir cómo construimos agenda, cómo conectamos, si en Barranquilla viene, no sé, una conversación sobre algo, traernos a ese speaker y sí, traer acá. Yo creo que hay un montón de oportunidades de conexión que todavía tenemos por hacer, pendientes. En todo caso se han hecho y han pasado cosas muy importantes, o sea, yo tengo total esperanza. Y pues siento que... vienen los 500 años, hay la ocasión. Exacto, es la ocasión y es buenísimo porque las conmemoraciones son como los momentos rituales de una ciudad. Parte de lo que estamos proponiendo ahorita desde Tras la Perla es que tengamos una buena historia que contarnos, que nos haga sentirnos orgullosos, porque ahorita tenemos un montón de relatos que nos dividen, que dicen no, porque entonces lo español no, entonces eso, la ancestralidad indígena, pero también nuestros ancestros son españoles, y esa unión es lo que deberíamos poder conmemorar en estos 500 años, sentirnos orgullosos de esa unión, conmemorarla y tener esa excusa, porque a veces uno se tiene que inventar las excusas para celebrar la vida. Claro. Entonces es como que tenemos la excusa perfecta, celebremos la ciudad, conmemorémosla, esa es como la invitación, y por eso decidimos como desde Tras la Perla hacer un evento ahorita que fuera como el abrebocas y que empezara a abonar el terreno de una ciudad que está llamada a conmemorarse, a preparar, digamos, todos los escenarios de trabajo que tiene en los retos, el agua, la educación, pero que digamos, hay un proyecto, hay una estrategia de ciudad, conmemoremos y miremos adelante con esperanza que hay una ciudad que tiene todo el potencial de crecer y ser mejor. Además con Carlos, que es un líder de esta ciudad innato, por supuesto, y que ha estado impulsando esta festividad o esta oportunidad que tenemos, yo creo que todas las personas del Caribe colombiano, para celebrar a Santa Marta, así que... Claro, y del Caribe, y pensamos incluso de todo Sudamérica, es la primera ciudad fundada que todavía existe en Sudamérica. Entonces es una excusa muy bonita como de abrir las puertas de estos 500 años que van a empezar a cumplir otras ciudades desde un lugar como de reconciliación con nuestra historia hispana, no en esa lucha y en esa puja, sino en eso que fue un encuentro de dos mundos, con complejidades, ¿cierto? Con momentos violentos, porque siempre en esos encuentros hay desencuentros. Sí. Pero tratar de reunir de eso lo mejor, que es lo que hoy somos, porque al final el resultado de lo que somos hoy es ese encuentro. Entonces, recoger de eso lo mejor posible, el mejor relato posible, porque nos tenemos que contar buenas historias para poder sentir la esperanza y mirar el futuro con esperanza. Si nos contamos que todo mal, como que uno se empieza a encoger y a sentir que no hay caminos hacia dónde andar. Entonces pienso que sí tenemos que refugiarnos en esa esperanza y en ese buen relato, y de ahí darle el ejemplo como a las ciudades que van a seguir conmemorando sus 500 años después de Santa Marta. Es un buen hito. Muy bien, tienen, por 500 años más, ¿no?
Bueno, ha sido un placer conversar contigo, Isabel, todas estas noticias. Bueno, no sé si tienen de pronto un evento próximo. Ustedes siempre están haciendo cosas que nos quieras contar, que quieras contarle a nuestro público. Sí, yo pienso que tenemos que encontrar ese espacio en el que podemos comunicar la agenda de trabajo de este año, que yo pienso que va a ser una agenda muy rica, donde hay mucha gente poniéndole a la ciudad las manos, los eventos. Entonces, presentamos ya como unas ideas de cosas que van a pasar. Va a haber, por ejemplo, una librería nueva para la ciudad, que es importante porque tiene que ver todo con la cultura, con lo que leemos y cómo no es aprender a leer, es aprender leyendo, ¿no? Claro. Sí. Entonces es un poco tener como hitos y cosas que van a pasar en la ciudad, que son espacios que nos cuentan las historias, donde nos podemos encontrar, reunir y contarnos historias. Tenemos la idea de retomar el evento anual de Tras la Perla en marzo, para que sigamos como en la sinergia de generar espacio de Exacto. discusión y de sinergia, ¿no? Y tratar como de que no todo nos quede en los 500 años, sino como que haya un año de trabajo. Y también queremos traer una versión del High Festival a la ciudad. Eso posiblemente pasará en marzo. Entonces, pero sí, pues necesitamos muchos aliados, mucha esperanza de todos para que nos unamos y veamos que están pasando cosas muy especiales. Y la Uninorte es un actor muy importante para que todo esto sea posible. Claro que seguro sí. Seguro así será. Y yo creo que el próximo año estarán los ojos del país en Santa Marta y ahí estaremos también. Ay, qué bueno. Me encanta que nos acompañen. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ustedes. Gracias.